Vamos a este relato escalofriante. Dice esta persona: mi nombre es Philip Atwater y soy escritora. El 5 de octubre de 1986 fui persuadida para ir a Pine Bush, a unos 100 kilómetros al noroeste de la ciudad de Nueva York. Era literalmente en búsqueda de unos ovnis. Estaba con 2 amigos y un guía. Una noche, de repente, en un pequeño camino lateral entre granjas, vimos un acontecimiento asombroso. Esferas de luz burbujeaban desde varios árboles. Luego se deslizaban de lado a la altura de las copas de los árboles. Luego continuaban subiendo más alto y cambiaban de dirección y volvían a deslizarse. Todas las esferas o bolas de luz eran grandes y parecían no tener prisa. Primero aparecían en un blanco puro cuando flotaban sobre las copas de los árboles, y luego se soltaban y se volvían en un color sangre. Los colores eran puros, las luces eran constantes. Después de ganar altura y acercarse más a nosotros, la esfera empezó a cambiar de color nuevamente, esta vez a verde, lo que sí les hacía desaparecer en el cielo negro una especie de sonido muy chirriante a medida de que se acercaban a nosotros. Cuando las esferas de luz se volvían verdes, otras luces parpadeaban, eran visibles a su alrededor, y las esferas entonces aparecieron de una forma más triangular. Cuando intentamos acercarnos más a las luces, un granjero local nos advirtió que sería algo riesgoso. Aseguró que las luces podrían ser un fenómeno común en esa ubicación, pero también aseguraba que había algunos riesgos, que varias personas habían desaparecido en esos bosques y que ellos creían esas luces tenían algo que ver. En buena conciencia no puedo decir definitivamente si era un ovni o no, pero sí que era algo extraño, que parecían claramente aeronaves inteligentes. Siento que este asunto merece una investigación que por lo menos hasta esa fecha no se hacía de manera oficial. Pine Bush está en medio del estado de Nueva York y es un lugar en el que siempre ha habido magia, misterios, por así decirlo. Está rodeada de granjas y árboles. Tiene un encanto rural propio, pero también está llena de historias extrañas, sobre todo de avistamientos ovnis. La noche en cuestión, el cielo estaba oscuro. Solo las estrellas proporcionaban alguna iluminación y el aire frío de otoño se sentía limpio pero fresco también. El camino flanqueado por granjas silenciosas, la mayoría de ellas, y un bosque espeso, casi demasiado tranquilo. La noche en cuestión, el cielo estaba oscuro. Solo las estrellas proporcionaban alguna iluminación y aire frío. Las primeras esferas de luz aparecieron de repente como especies de luces acuosas, por así decirlo. Era un espectáculo al principio hipnótico, inquietante al mismo tiempo. Las esferas de luz parecían jugar moviéndose de un lado a otro, ascendiendo y descendiendo, cambiando de color de blanco brillante a rojo intenso y así continuamente. Cuando las esferas de luz empezaron a volver verdes, era como si se volvieran invisibles contra el cielo nocturno, y solo podíamos localizarlas por otras luces parpadeantes que las rodeaban. A medida de que se acercaban, podíamos escuchar sonidos muy extraños, sobre todo uno chirriante que incluso llegó a asustarnos varias veces. De repente parecía un enjambre de insectos pero electrónicos. No era un sonido natural, y eso lo hacía todavía más inquietante. La forma en la que las esferas de luz cambiaban de forma una y otra vez cuando se volvían verdes, también debo decir que era muy extraño. No eran exactamente triangulares, pero tenían una forma similar, parpadeantes, se agrupaban a su alrededor y daba una impresión de que querían formar algunas figuras geométricas. Era casi como si estuvieran al tanto e intentaran comunicarse con nosotros, pero en un lenguaje que aún no podíamos entender. A pesar de nuestro asombro y curiosidad, estábamos algo asustados. Después de todo, estábamos en un camino desolado, en medio de la noche, y viendo un espectáculo de luces que no podíamos explicar. Así que cuando el granjero local apareció de repente y nos advirtió que nos mantuviéramos alejados, estábamos más que dispuestos a hacerle caso. El hombre era mayor, ya se veía algo cansado, y decía que hace décadas, bajando en esos lugares,
había visto luces, esferas similares. Muchas veces antes había también escuchado estos sonidos chirriantes que hacen estos objetos. Nos quedamos en el camino viendo las esferas de luz cómo continuaban su danza enigmática. No sabíamos lo que eran y eso solo aumentaba nuestra fascinación. No podíamos llegar a un acuerdo de qué se trataba el fenómeno. Finalmente, con la madrugada aproximándose y el frío profundamente sintiéndose en nuestros huesos, decidimos regresar a nuestro auto y abandonar el lugar. Pero incluso mientras nos alejábamos, las esferas nos empezaron a seguir y jugueteaban en el cielo frente a nosotros. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos esa noche en Pine Bush. No eran aviones, no eran globos, eso es seguro. Era algo más, algo inexplicado. Y tal vez, hasta el momento, no se ha entendido de qué se trata este fenómeno. Un fenómeno claramente inteligente y yo podría decir incluso tecnológico. ¿Quiénes son esos esferas? ¿Hay algo dentro de ellas? ¿Hay alguna inteligencia de algún otro planeta? Esta escritora, como les comento, una escritora estadounidense que pues en su momento vivió una experiencia que le cambió la vida, incluso llegó a escribir sobre este tema. Ese 5 de octubre del 86 no fue la única Phyllis Atwater que vio este tipo de luces. Hacia Texas y en Coahuila, Tamaulipas, se llegaron a ver luces rojas que atravesaron la frontera. Las mismas fechas en los 80s. Incluso se llegaron a hacer agrupaciones, clubs, ¿no?, que se dedicaban a la investigación ovni. Algunos de ellos fueron incluso muy públicos, ya que encontraron casos muy interesantes. Algunos periódicos de las localidades, por ejemplo de Piedras Negras, llegaron a publicar esas luces donde no decían ovnis, simplemente decían unas luces extrañas recorrieron la zona. Luces de color rojo, de rojo brillante, pero que no coincidían con la caída de un meteorito o de algún satélite o chatarra espacial que pudiera estar en esa época. Los casos de estas esferas lumínicas inteligentes son abundantes. En mi caso he tenido pocas experiencias con esas esferas, pero en unos años atrás, 2016, en año nuevo, pleno año nuevo, 2015-2016, lo que yo en un principio pensé que iba a ser una especie de fuego artificial, una cosa así, volteé, vi una luz, dije, ¿qué es eso? Y la luz no era más que lo mismo que ve esta señora o que llegó a ver, una esfera de luz color naranja en mi caso, del tamaño más o menos de una casa de 2 pisos, una esfera enorme, grande, flotando frente a unas casas a unos pocos kilómetros, a unos pocos metros, ¿no? Porque yo lo vi frente a un cerro, aquí en Monterrey hay muchos cerros, y estaban las casas y estaba la esfera ahí, exactamente a unos 5 minutos de que era año nuevo. Entonces toda la gente estaba normalmente, yo creo que en sus casas, algunos a lo mejor lo habrán visto, porque pues sale la gente a aventar fuegos artificiales, o salía en esos tiempos. Ya ahorita está prohibido, pero en esos tiempos no. Entonces posiblemente más gente haya visto este fenómeno. Pero bueno, aquí nos han contado mucho. El mismo Oscar Sensei, que bueno, lamentablemente falleció, pero que aquí lo llegamos a entrevistar, él nos llegó a contar de estas esferas que aparecen, por ejemplo, aquí en el sur de Nuevo León, y que hay gente que sabe a dónde van las esferas. O sea, hay gente que dice que conocen en qué cerros se meten. O sea, hay esferas que aparentemente viven dentro de los cerros, dicen, ¿no? Y así, bueno, en el Popocatépetl y en otros cerros y montañas, y en este caso, pues de un volcán también, se ven este tipo de esferas que parecieran inteligentes y que incluso, pues algunos científicos de vez en cuando llegas a escuchar hipótesis muy interesantes, muy curiosas, en las que, pues bueno, no son muchas veces pues bien vistas en el mundo científico, porque de repente lo que se sale de esa ortodoxia, ¿no? De repente hay una serie de reglas que pues los divulgadores, los científicos no quieren sobrepasar. Lo bueno es que eso está cambiando. Cada vez hay más personas
que conocen el fenómeno, que lo han investigado, que lo entienden, que lo han visto y que saben que no es un fenómeno natural, que es un fenómeno que va más allá. Que de repente sí hay algunos que claro que se explican con fenómenos naturales, pero los que estamos hablando son algo distinto. Pero bueno, es un relato increíble, escalofriante por momentos, lo que le sucedió a Philip Atwater y a sus amigos. Y por cierto, digo, lo dije al principio, pero no sé si habrán pues puesto la atención en ese punto. Ella fue a buscar ovnis, porque sus amigos insistían que en Pine Bush, en Nueva York, ahí había apariciones de ovnis. O sea, van con la intención de encontrarlos y los encuentran. Y esa historia también se repite mucho. O sea, esa intención, creo yo, pues también es importante, ¿no? La intención de buscar, de observar, de explorar. Pero bueno, esto es Podcast 78. Los vemos en el siguiente relato. Estaremos contando una serie de relatos muy interesantes, muy extraños en el tema ufológico, en el tema ovni. Vamos a otro tema en unos momentos más, a otro misterio.